Jesús es el mediador. Jesús es el mensajero. Jesús es el maestro pescador de almas. Jesús es el príncipe de paz. Jesús es el rey de Israel. Jesús es el rey de los santos. Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Jesús es el primogénito de entre los muertos. Jesús es el príncipe de los pastores. Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es el enviado. Jesús es el fuerte. Jesús es el Cristo. Jesús es el Dios bendito. Jesús es el Dios viviente. Jesús es el esposo. Jesús es el juez de todos. Jesús es el Mesías. Jesús es el primero y el último. Jesús es el que ha de venir, el todopoderoso. Jesús es el profeta. Jesús es el verbo hecho carne. Jesús es inmarcesible, Jesús es inmutable, Jesús es la ofrenda, Jesús es la roca eterna, Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es nuestra esperanza de gloria. Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús es nuestro pastor. Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es la cabeza de todo principado. Jesús es la causa de todas las cosas. Jesús es la escalera al cielo. Jesús es la piedra angular. Jesús es el que todo lo ve. Jesús es el abogado. Jesús es el apóstol y pontífice. Jesús es el árbol de vida. Jesús es la aurora de lo alto. Jesús es el autor de la salvación. Jesús es el autor de la vida. Jesús es el autor y consumador de la fe. Jesús es el buen pastor. Jesús es el consejero. Jesús es el creador de todo. Jesús es el Señor y Dios de todo. Jesús es el agua de vida. Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. Mateo capítulo 28 en el verso 19 es un texto conocido. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, la pregunta entonces para iniciar es: si nosotros, todos los bautismos que vemos están ahí en el libro de los Hechos, en alguna de las cartas, están o se realizaron en el nombre de Jesús, las sanidades como lo vimos ahora 8 días, ¿qué más? La predicación, la salvación. Todo es hecho en el nombre de Jesús, como lo dice. ¿Qué dice Colosenses 3:17? Duro. Y todo lo que hacéis, bueno, ahí está. Entonces, bueno, si todo lo hacemos en el nombre de Jesús, ¿cómo explica usted este texto? Entonces, una cosa importante también, cuando usted va a aplicar, usted tiene que tener más textos bíblicos para que usted explique este. Porque con argumentos sobran, y a mí me da risa porque me ha tocado con varios. Y se enojan y dicen una cantidad de cosas, pero nunca sacan un fundamento bíblico. Son puros argumentos. Y todos tenemos argumentos, usted también los puede tener, pero si su concepto no tiene un fundamento bíblico, tristemente solamente es un argumento y las palabras se las lleva el viento. Entonces, miren, el evangelio, nuestro evangelio, o sea, el evangelio que nosotros hemos creído, hermano, es un evangelio muy puro y muy transparente, muy limpio, muy veraz, porque está respaldado por la palabra de Dios por todo lado. Por todo lado. El trinitario, la verdad, no puede comprobar el bautismo de esa manera. No puede comprobarlo. Se enojan y dicen una cantidad de cosas, pero nunca van a poder comprobarlo. No se puede comprobar. Ni ninguna otra cosa no se puede comprobar. Entonces, nosotros los comprobamos, ¿por qué? No porque tengamos más argumento, ni porque tengamos facilidad de palabra. No, porque es que es más fácil seguirnos con lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Qué es eso? El bautismo y todo lo demás en el nombre de Jesús, a querer y defender algo que no está en la palabra. ¿Listo? Amén. Entonces sí, todo cambia entonces, algo importante que dice la hermana Otilia, todo cambia cuando la persona cambia la perspectiva de Jesús. Cuando empieza a ver a Jesús entonces como Dios, no solamente como hombre, sino cuando lo ve como Dios, ahí cambia y se le resuelven muchos asuntos. En Mateo 28:19, ¿dónde estaba? Regrésese de 2 textos. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo estaba el Señor diciendo estas palabras? Esto sucedió posterior a la resurrección.
cuando Jesús se les presenta a los discípulos. ¿Existen cuántos evangelios? 4 evangelios, ¿cierto? Y todos los 4 evangelios narran casi los mismos acontecimientos, solo que desde otro punto de vista o desde su propia experiencia, por decirlo así, pero narran el mismo suceso. Entonces, mire, aquí entonces dice, los 11 discípulos se fueron a Galilea, a donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sigamos al 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, hay un principio de interpretación de la Biblia, y es que la escritura tiene que ser la misma intérprete. O sea, estamos leyendo Mateo 28, 19, pero no podemos explicarlo solamente con el texto. Usted tiene que irse textos atrás o inclusive todo el capítulo para que usted entienda el contexto. Porque la misma Biblia le interpreta o le explica a usted lo que está diciendo. Así se explica la palabra y ese es el orden, ¿no?, de las cosas. Entonces, ¿a quién se lo dijo? A los discípulos, ¿cierto? Se lo dijo a los discípulos. ¿Estaría ahí Pedro? Claro, ahí también estaba Pedro. Ahora, Mateo narra este suceso que pasó después que Jesús resucitó, le dijo esas cosas, pero resulta que Lucas también lo narra. Lucas capítulo 24, en el verso 45, antes, él se les aparece a los discípulos y les dice, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a corazón estos pensamientos? Porque ellos pensaban que veían un ¿qué? Un fantasma. Claro, él había resucitado y se les aparece así. Y entonces estaban espantados. Y Jesús, entendiendo, le dijo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea, no se asusten, que yo soy el mismo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. Dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y entendieron. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y escucha el texto mismo que dijo Mateo, lo repite Lucas, pero diferente. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El mismo relato que narró Mateo, lo narró Lucas. Y Lucas sí lo explicó, dijo que era en el nombre, ir a ser discípulos, ¿cierto? Y predicarles en el nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de los pecados, que no otra cosa que el bautismo en el nombre de Jesús. Entonces, aquí también estaban todos los discípulos, les dio un mandamiento. Esa es la ordenanza. Ahora, ¿cuál es el contexto de este pasaje? O sea, ya le dio la orden. El contexto es el cumplimiento. ¿Dónde se cumplió? ¿Ah? ¿En Hechos qué? Ahí se cumplió. Claro. Ese es el contexto de Mateo 28, 19 y de San Lucas 24, 47 y 48. Tiene que haber un cumplimiento en algún lado. Hechos 2 y todo el libro de los Hechos. Hechos 2, 38.
Hechos 8:16, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 20, y todo el libro de Hechos está lleno del contexto del cumplimiento del mandato que el Señor. ¿Y quién estaba ahí en Hechos 2:38 diciendo eso? Pues el discípulo Pedro. Amén. Y respaldado por el Espíritu Santo. Listo. Otra manera entonces correcta de explicar entonces a Mateo 28:19, hay Génesis, ya he dado usted texto algunas veces, es Génesis capítulo 49 en el verso 24. Hablando de Dios, dice, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos ¿de quién? Del fuerte. Vaya contando, del fuerte, 1, del fuerte de Jacob, por el nombre del 2, por la roca 3, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios ¿qué? Omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones de abismo de abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Entonces, es una manera de explicar Mateo 28:19. Porque aquí entonces, si en Mateo 28:19 yo encuentro 3, porque dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces aquí hay 5. Claro, aquí hay 5. Porque dice que habla de uno que es el omnipotente. Luego por allá menciona que el pastor. Luego allá le dice que la roca. Luego allá le dice que el fuerte. Entonces hay 5 ahí. Y si en ese mismo orden de ideas le vamos, entonces eso vamos a hacer aquí un politeísmo grandísimo. Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Existe la doctrina, una doctrina que se llama la doctrina de los 3 diablos. Hay 3 diablos, ¿usted sabía? Mire, vea, sí, esa es una manera de explicarlo. Entonces hay 3 diablos. Cuando el trinitario diga, no, es que, vea, entonces dígale, explíqueme este texto. Porque mire, dice que fue lanzado fuera ¿quién? El dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás. Hay 4 diablos, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Son qué? Dijo el hermano, sustantivos, sinónimos. El mismo es el dragón, el mismo es la serpiente antigua, y el mismo es el diablo y Satanás, y el mismo es el engañador, y eso tiene más apodos que... ¿Cómo explicaría usted que el Padre se llama Jesús? Porque usted dice, no, es que el nombre del Padre es Jesús. Bueno, ¿dónde dice la Biblia eso? Ahí es donde entramos a la parte de la explicación y de más entendimiento. Porque usted dice, no, yo entiendo que Jesús es el mismo Padre. Y entonces le dice, bueno, ¿dónde dice la Biblia eso? ¿Cómo me demuestra usted que Jesús es el Padre? Ahí, claro, mire, ahí es donde usted tiene que tener esas citas. Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. San Juan 14:6. Ese es el más claro. Jesús le dijo, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues sabremos el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene dice nadie va o nadie viene. No, el trinitario dice que va. Ahí cambia él el texto, pero no, ahí dice nadie viene al Padre sino por mí, solo a través de mí. Y ahora, bueno, ahí queda como, pero sigamos leyendo lo que dice. Si me conocieses, ajá, ¿está claro o no? Si me conocieses a mí, pues, o sea, mi Padre también conocería. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Qué más explicación necesita, hermano? Lo que necesita es que no, mire, y pese a eso todavía había uno de los discípulos de Jesús que andaba así como que sí, como que no creía ni entendía, no entendía. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Bueno, y le acaba de decir que no.
Muéstranos al Padre y se acabó el asunto, ya no las preguntas, nos basta. Y viene el regaño. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hasta ahí. ¿Cómo dice tú? Muéstranos al Padre. Ahí entonces tumbamos al Padre. Sí, porque si trinitario, entonces ahí está, ahí le llega el argumento del Padre y del Hijo, porque aquí se fusionan en uno solo. Jesús le dije, se acabó el asunto, yo soy el Padre, y pues como él era el Hijo también, pues se les acabó el Padre. Solo quedó uno y el Espíritu. Ya se les cayó el asiento donde estaba sentado ese concepto del Padre aparte y del Hijo aparte. Esa es la manera correcta de explicar Mateo 28 de que Jesús es el Padre. Jesús es el mismo Padre. Sí, donde dice la Biblia, llévelo ahí y verá que se acabó el asunto. Ahorita usted me dice, bueno, el nombre del Padre es Jesús. Entonces aquí lo vas a aplicar con Mateo, ¿no? Capítulo 14 en el verso 6. Ahí le explicas que Jesús es el nombre del Padre también. Y el nombre del Hijo, ahí le explica. Ahí está el nombre del Padre, Jesús. Cuando dice, el que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Ahí está el nombre del Padre. Bueno, y el nombre del Espíritu. ¿Cómo le explica a usted dónde está el texto que diga que Jesús es el Espíritu? ¿Ah? ¿Más adelante? No, hay un texto en Corintios. Tiene que específico que diga que el Señor Jesús es el Espíritu. Es 2 de Corintios. Está aprendiendo, ¿verdad? Y hasta un corito hay que cantamos por ahí. Dice, porque el Señor, ¿cómo decía la hermana Otilia? Eso es un principio teológico de la Biblia. Que cuando está en minúscula es espíritu de hombre o espíritus malos. Pero cuando aparece espíritu con E mayúscula está hablando del único espíritu, que es el Espíritu de Dios. Y mira que está diciendo ahí, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahí están los nombres de los tres, del Hijo, del Padre y del Espíritu. Está explicado Mateo 28, 19. Con estos dos conceptos, vean, que Dios es Espíritu, y que Él es omnipresente. Al ser Espíritu lo llena todo, es omnipresente, pero tiene otro atributo que es omnipotente, que todo lo puede hacer, y que Él se puede manifestar de muchas maneras, porque todo lo puede hacer. ¿Sí fue lo que vieron estos días los de la Refán? ¿Verdad? Que Dios se manifestó a un hombre como una voz, a otros como un varón, como un ángel, ¿cierto? Que ese espíritu, como no se puede ver, tiene que manifestarse en algo para dejarse ver, ¿cierto? En la columna de fuego, en la columna de nube, en la zarza, ¿qué más? En un torbellino, a José le presentó en un torbellino por allá, ¿cierto? Como un varón, por ahí. Abraham, ¿se acuerda que iba para destruir a Sodoma y Gomorra? Iban 3 varones y uno de esos era Dios. ¿Y cuál entonces, venimos del Antiguo Testamento, cuál es la manifestación más grande de Dios de todos los tiempos? Que Dios se manifestó en carne. ¿Cuál es el texto? Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, o sea, ese único espíritu, fue manifestado en carne, visto de los ángeles, porque lo vieron. ¿Dónde lo vieron? Cuando estaba en el pesebre, que fueron los pastores a adorarlo. Dice que empezaron a adorarlo y se aparecieron una multitud de ángeles y le adoraron, lo vieron. Nunca lo habían visto así, nunca habían visto a Dios así, y lo vieron ahí. Y ellos sabían que era Dios. Por eso cuando mandaron a apresar a Jesús, iba con una cantidad de soldados y unos generales. Y entonces iban a agarrar a Jesús, y Pedro, el Simón, sacó la espada y a tumbar orejas.
a Malco. Malco. Yo me he puesto a pensar, ¿sería que él de verdad tiró a bajarle la oreja? ¿O fue la cabeza? Lo que pasa es que el otro se agachó porque tiene mucha puntería para bajarle solo la oreja. Lo cierto fue que en ese momento Jesús se agacha, agarra la oreja y se la pone. Y le dice, así no es, Pedro. ¿Usted cree? Si esto fuera así, yo ahorita mismo no podría pedir legiones de ángeles. Y una de las explicaciones teológicas de por qué Jesús nunca abrió su boca, como dice Isaías, enmudeció y no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero. ¿Sabe por qué fue, hermano? Porque un solo sonido, un solo quejido del Señor bastaría para que legiones de ángeles descendieran, hermano, y desaparecen a todo mundo. Por allá en el Antiguo Testamento dice que un solo ángel en una noche mató ¿cuántos soldados? Como 146,000, no sé. Alguien le sacó la cuenta y dijo que mató como 10 personas por segundo. Uno solo. Viene una legión, 600,000. Tremenda la cosa. Entonces ellos lo veían a él como Dios. Entonces 2 Timoteo 3:16, él es visto de los ángeles. Ahí lo vieron. Predicado a los gentiles y después dice, recibido arriba en gloria. Hay un salmo que dice por ahí, alzaos, oh puertas, vuestras cabezas. Y alzaos vosotros puertas eternas. ¿Sabe cuándo sucedió eso? Eso es un texto mesiánico. Porque la Biblia dice también, creo que en Efesios, no sé dónde está el texto, por ahí dice que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pero resulta que los ángeles, las puertas eternas que son, ¿qué dice ese salmo? Nunca lo habían visto así. Entonces, hermano, Dios es todo lo que usted se pueda imaginar. O sea, Dios puede hacer miles de cosas. Pues dice que Él es el Cordero, pero que también Él es el León. Que Él es el Alfa, pero también el Omega. Que Él es el principio y también es el fin. Facilito, que Él es el Padre, pero que también es el Hijo y que también es el Espíritu. ¿Algún problema? No hay problema. ¿Ah? Jesús es el Salvador y gran Dios, dice. Jesús es el Señor de gloria. Jesús es el sempiterno. Jesús es el siervo. Jesús es el sol de justicia. Jesús es el sacerdote. Jesús es el testigo fiel. Jesús es la luz del mundo. Jesús es el camino. Jesús es el mediador. Jesús es el mensajero. Jesús es el maestro pescador de almas. Jesús es el príncipe de paz. Jesús es el rey de Israel. Jesús es el rey de los santos. Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Jesús es el primogénito de entre los muertos. Jesús es el príncipe de los pastores. Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es el enviado. Jesús es el fuerte. Jesús es el Cristo. Jesús es el Dios bendito. Jesús es el Dios viviente. Jesús es el esposo. Jesús es el juez de todos. Jesús es el Mesías. Jesús es el primero y el último. Jesús es el que ha de venir, el todopoderoso. Jesús es el profeta. Jesús es el verbo hecho carne. Jesús es inmarcesible. Jesús es inmutable. Jesús es la ofrenda. Jesús es la roca eterna. Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es nuestra esperanza de gloria. Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús es nuestro pastor. Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es la cabeza de todo principado. Jesús es la causa de todas las cosas. Jesús es la escalera al cielo. Jesús es la piedra angular. Jesús es el que todo lo ve. Jesús es el abogado. Jesús es el apóstol y pontífice. Jesús es el árbol de vida. Jesús es la aurora de lo alto. Jesús es el autor de la salvación. Jesús es el autor de la vida. Jesús es el autor y consumador de la fe. Jesús es el buen pastor. Jesús es el consejero. Jesús es el creador de todo. Jesús es el Señor y Dios de todo. Jesús es el agua de vida. Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. Jesús es el amén. Jesús es el consolador.
Jesús es el dueño absoluto de la iglesia. Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo, Jesús es el Espíritu Santo. Si no, aquí hicimos ya como 40. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice que cuando Jesús subía, porque es que todos los ángeles no vinieron acá ni estaban acá. Escuche lo que pasó. Este Dios es tan poderoso porque Dios nunca dejó su trono. Dios siempre estuvo en su trono. Es que Él es muy poderoso, hermano. Él puede estar acá, puede estar allá, puede estar en todo lado. Allá estaban los ángeles, los que leímos el otro día en Ezequiel. ¿Recuerdan? Que estaban los querubines y todo, dicen santo, santo, santo. Y Juan los vio en Apocalipsis y vio unos ancianos. Hay una cantidad de seres celestiales que es a los que le llaman puertas eternas. Y dice que cuando Jesús subía, dice, entonces gritaba, de Jehová, leámoslo todo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que no la habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová. Tal es la generación. Hacemos una paradita, hermanos, ahí. Mire, todo hombre es pecador. No hay ni siquiera uno de manos limpias. ¿Sabe de quién es que está hablando? De Jesús. Es el único de manos limpias que subía al monte, al lugar alto. De Él es que está hablando. Que no se sentó en silla de pecadores, que nunca hubo pecado ni engaño en su boca. Es de Él que está hablando. Tal es la generación de los que le buscan. Sigamos. De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Había una voz. Cuando Jesús iba subiendo había una voz. Abran espacio, abran campo, porque es que el tercer cielo no entra cualquiera. El segundo cielo para abajo, eso es hermetizado. Y resulta que iba Jesús para arriba. Cuando ascendió en Hechos capítulo 1 y 2, iba para arriba ya con un cuerpo que no lo trajo de arriba, lo llevaba hacia arriba. Y entonces lo miraban y dicen, bueno, ¿y quién es este? Abran las puertas. Y decían, bueno, alzad puertas eternas porque entra el Rey de gloria. Y entonces, bueno, ¿quién es ese Rey de gloria? Decía Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Quién es este Rey de gloria? Preguntaban. Alguien respondió, Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Él es el Rey de la gloria. ¿Y sabe qué pasó? Le abrieron las cortinas y entró y dice, no, pues es que es el Salvador, es el mismo Dios que está ahí, mírelo. Él es el mismo. Y entonces a partir de Dios tiene una figura. Dios era espíritu. Sí, claro, es espíritu, pero Dios ahorita tiene un cuerpo. Que es un pueblo, es un cuerpo transformado. Pero ese cuerpo lo tomó aquí en la tierra. Razón tuvo el ángel cuando dijo, bendita tú María entre todas las mujeres. Una semilla le prestó el vientre a Dios para que tomara un cuerpo. María nunca volvió a ver a su hijo. Nunca lo volvió a ver. ¿Usted se imagina esa experiencia? Andaba con él, pues se fue. Pero María tiene la esperanza de que un día lo va a ver. Tremendo lo que Dios hizo por usted y por mí, hermano. ¿Usted se imagina hasta dónde llegó Dios? A tomar un cuerpo humano para podernos salvar a nosotros, porque para que hubiera perdón de pecados tendría que haber derramamiento de sangre. Y un espíritu, ¿cómo lo van a sacrificar? Tenía que haber un cuerpo. Entonces tomó un cuerpo, se puso ahí y fue y ofreció su cuerpo. Y como hombre lo mataron y lo enterraron. Pero como Dios resucitó al tercer día. Allá está. Y entonces a partir de el que está centrado en el trono es Jesús. O sea, el mismo Dios, pero con un cuerpo humano glorificado. Así lo vamos a ver. Por eso Juan en Apocalipsis, el que lo vio aquí vestido de hombre, Juan 1:1 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sabe dónde lo vio Juan? Juan lo vio así. Dice, y vimos su gloria, dice Juan, vimos su gloria. ¿Sabe dónde lo vieron?
el día que Pedro, Jacobo y Juan subieron al monte con Jesús, y Jesús se transfiguró del frente de ellos, y apareció Elías y Moisés alrededor, y entonces ellos dijeron: no, Señor, a mí no comen cuento, este no es un hombre común y corriente, ese es Dios, mírelo donde está, porque dice que sus vestiduras resplandecían y ellos lo vieron, y se transfiguró, dice, delante de ellos. Y Juan, la experiencia, lo ve en Apocalipsis otra vez, y lo ve sentado allá, y lo ve así con una apariencia maravillosa, y entonces empieza a hablar, le dice: oye, Juan. Dice que Juan era el discípulo amado. ¿Sabe por qué? Se recostaba en el pecho de Jesús. Fue el que se encargó de María cuando Jesús ya murió. Allá estaba todavía en la cruz y le dice, bueno, no estaba en la cruz, en los días de su muerte le dice a Juan: Juan, es ahí tu madre. O sea, le está diciendo: yo ya no voy a estar, te encargo a mi mamá. Ajá. Esto es maravilloso. Un día lo va a abrazar. Claro, tremendo lo que Dios hizo. Eso es por eso dice que grande es el misterio. Eso es una cosa que a veces en la mente finita como que uno... Sí, pero todo eso lo hizo Dios. La hermana Otilia decía algo: por eso el diablo ya no se mete con una persona cuando es bautizada y recibe el Espíritu Santo. Pero ¿cómo se va a meter si esa retaguardia que tiene? ¿Quién lo guarda? Imagínese usted. Por eso cuando invoca el nombre de Jesús, eso, hermano, no hay diablo que se sostenga. Amén. Tenemos un Dios poderoso y maravilloso, hermanos.